Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de José Ortega y Gasset titulada La rebelión de las masas. Juventud. El texto forma parte de la edición publicada en Holanda en 1937. Para una mejor comprensión de esta lectura, algunas frases y expresiones en inglés, latín, italiano, francés y portugués fueron reemplazadas por su equivalente más cercano del español. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 8 de octubre de 2013. Comienza La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Juventud. Primera parte. Las variaciones históricas no proceden nunca de causas externas al organismo humano, al menos dentro de un mismo periodo zoológico. Si ha habido catástrofes telúricas, diluvios, sumersión de continentes, cambios súbitos y extremos de clima, como en los mitos más arcaicos parece recordarse confusamente, el efecto por ellas producido trascendió los límites de lo histórico y trastornó la especie como tal. Lo más probable es que el hombre no ha asistido nunca a semejantes catástrofes. La existencia ha sido, por lo visto, siempre muy cotidiana. Los cambios más violentos que nuestra especie ha conocido, los periodos glaciares, no tuvieron carácter de gran espectáculo. Basta que durante algún tiempo la temperatura media del año descienda 5 o 6 grados para que la glaciación se produzca. En definitiva, que los veranos sean un poco más frescos. La lentitud y suavidad de este proceso de tiempo a que el organismo reaccione y esta reacción dentro del organismo al cambio físico del entorno es la verdadera variación histórica. Conviene abandonar la idea de que el medio mecánicamente modele la vida. Por lo tanto, que la vida sea un proceso de fuera adentro. Las modificaciones externas actúan solo como excitantes de modificaciones intraorgánicas. Son, más bien, preguntas a que el ser vivo responde con un amplio margen de originalidad imprevisible. Cada especie y aún cada variedad, y allí cada individuo, aprontará una respuesta más o menos diferente, nunca idéntica. Vivir, en suma, es una operación que se hace de dentro a afuera, y por eso las causas o principios de sus variaciones hay que buscarlos en el interior del organismo. Pensando así, había que parecerme sobremanera verosímil que en los más profundos y amplios fenómenos históricos aparezca, más o menos claro, el decisivo influjo de las diferencias biológicas más elementales. La vida es masculina o femenina, es joven o es vieja. ¿Cómo se puede pensar que estos módulos elementalísimos y divergentes de la vitalidad no sean gigantescos poderes plásticos de la historia? Fue, a mi juicio, uno de los descubrimientos sociológicos más importantes el que se hizo, va para 30 años, cuando se advirtió que la organización social más primitiva no es sino la impronta de la masa colectiva de esas grandes categorías vitales, sexos y edades. La estructura más primitiva de la sociedad se reduce a dividir los individuos que la integran en hombres y mujeres, y cada una de estas clases sexuales en niños, jóvenes y viejos, en clases de edad. Las formas biológicas mismas fueron, por decirlo así, las primeras instituciones. Masculinidad y feminidad, juventud y senectud, son dos parejas de potencias antagónicas. Cada una de esas potencias significa la movilización de la vida, toda en un sentido divergente del que lleva a su contraria. Vienen a ser como estilos diversos del vivir, y como todos coexisten, en cualquier instante de la historia se produce entre ellos una colisión, un forcejeo en que intenta cada cual arrastrar en su sentido íntegra la existencia humana. Para comprender bien una época es preciso determinar la ecuación dinámica que en ella dan
esas cuatro potencias y preguntarse, ¿quién puede más? ¿Los jóvenes o los viejos? Es decir, los hombres maduros, lo varonil o lo femenino. Es sobremanera interesante perseguir en los siglos los desplazamientos del poder hacia una u otra de esas potencias. Entonces, se advierte lo que de antemano debía presumirse, que, siendo rítmica toda vida, lo es también la historia, y que los ritmos fundamentales son precisamente los biológicos. Es decir, que hay épocas en que predominan lo masculino y otras señoreadas por los instintos de la feminidad, que hay tiempos de jóvenes y tiempos de viejos. En el ser humano la vida se duplica porque al intervenir la conciencia, la vida primaria se refleja en ella, es interpretada por ella en forma de idea, imagen, sentimiento. Y como la historia es ante todo historia de la mente, del alma, lo interesante será describir la proyección de la conciencia de esos predominios rítmicos, la lucha misteriosa que mantienen en las secretas oficinas del organismo la juventud y la senectud, la masculinidad y la feminidad. Se refleja en las conciencias bajo la especie de preferencias y desdenes. Llega una época que prefiere, que estima más las calidades de la vida joven y pospone, desestima las de la vida madura, o bien halla la gracia máxima en los modos femeninos frente a los masculinos. ¿Por qué acontecen estas variaciones de la preferencia, a veces súbitas? He aquí una cuestión sobre la cual no podemos aún decir una sola palabra. Lo que sí me parece evidente es que nuestro tiempo se caracteriza por el extremo predominio de los jóvenes. Es sorprendente que en pueblos tan viejos como los nuestros, y después de una guerra más triste que heroica, tome la vida de pronto un cariz de triunfante juventud. En realidad, como tantas otras cosas, este imperio de los jóvenes venía preparándose desde 1890, desde el fin de siglo. Hoy de un sitio, mañana de otro, fueron desalojadas la madurez y la anciandad. En su puesto se instalaba el hombre joven con sus peculiares atributos. Yo no sé si este triunfo de la juventud será un fenómeno pasajero o una actitud profunda que la vida humana ha tomado y que llegará a calificar toda una época. Es preciso que pase algún tiempo para poder aventurar este pronóstico. El fenómeno es demasiado reciente y aún no se ha podido ver si esta nueva vida, la única juventud, será capaz de lo que luego diré, sin lo cual no es posible la perduración de su triunfo. Pero si fuésemos a atender solo el aspecto del momento actual, nos veremos forzados a decir, ha habido en la historia otras épocas en que han predominado los jóvenes, pero nunca, entre las bien conocidas, el predominio ha sido tan extremado y exclusivo. En los siglos clásicos de Grecia, la vida toda se organiza en torno al efebo, pero junto a él, y como potencia compensatoria, está el hombre maduro que le educa y dirige. La pareja Sócrates-Alcibíades simboliza muy bien la ecuación dinámica de juventud y madurez desde el siglo V al tiempo de Alejandro. El joven Alcibíades triunfa sobre la sociedad, pero es a condición de servir al espíritu que Sócrates representa. De este modo, la gracia y el vigor juveniles son puestos al servicio de algo más allá de ellos que les sirve de norma, de incitación y de freno. Roma, en cambio, prefiere el viejo al joven y se somete a la figura del senador, del padre de familia. El hijo, sin embargo, el joven, actúa siempre frente al senador en forma de oposición. Los dos nombres que enuncian los partidos de la lucha multisecular aluden a esta dualidad de potencias, patricios y proletarios. Ambos significan hijos, pero los unos son hijos de padre ciudadano, casado, según ley de Estado, y por ello heredero de bienes, al paso que el proletario es hijo en el sentido de la carne, no es hijo de alguien reconocido, es mero descendiente y no heredero, prole. Como se ve, la traducción exacta de patricio sería hidalgo. Para hallar otra época de juventud como la nuestra, fuera preciso descender hasta el Renacimiento. Repase el lector raudamente la serie de sazones europeas, el romanticismo,
que con una u otra intensidad impregna todo el siglo XIX. Puede parecer en su iniciación un tiempo de jóvenes. Hay en él, efectivamente, una subversión contra el pasado y es un ensayo de afirmarse a sí misma la juventud. La revolución había hecho tabla rasa de la generación precedente y permitió durante 15 años que ocupasen todas las eminencias sociales hombres muy motes. El jacobino y el general de Bonaparte son muchachos. Sin embargo, ofrece este tiempo el ejemplo de un falso triunfo juvenil y el romanticismo pondrá de manifiesto su carencia de autenticidad. El joven revolucionario es solo el ejecutor de las viejas ideas confeccionadas en los 2 siglos anteriores. Lo que el joven afirma entonces no es su juventud, sino principios recibidos. Nada tan representativo como Robespierre, el viejo de nacimiento. Cuando en el romanticismo se reacciona contra el siglo XVIII es para volver a un pasado más antiguo y los jóvenes, al mirar dentro de sí, solo hallan desgana vital. Es la época de los suicidios, del aire prematuramente caduco en el andar y en el sentir. El joven imita en sí al viejo, prefiere sus actitudes fatigadas y se apresura a abandonar su mocedad. Todas las generaciones del siglo XIX han aspirado a ser maduras lo antes posible y sentían una extraña vergüenza de su propia juventud. Compárese con los jóvenes actuales, varones y hembras que tienden a prolongar ilimitadamente su muchachez y se instalan en ella como definitivamente. Si damos un paso atrás, caemos en el siglo anticuado por excelencia, el siglo XVIII, que abomina de toda calidad juvenil, detesta el sentimiento y la pasión, el cuerpo elástico y nudo. Es el siglo de entusiasmo por los decrépitos, que se estremece al paso de Voltaire, cadáver viviente que pasa sonriendo a sí mismo en la sonrisa innumerables de sus arrugas. Para extremar tal estilo de vida se finge en la cabeza la nieve de la edad y la peluca empolvada cubre toda frente primaveral, hombre o mujer, con una suposición de 60 años. Al llegar el siglo XVII, en este virtual retroceso, tenemos que preguntarnos, ingenuamente sorprendidos, ¿dónde se han marchado los jóvenes? ¿Cuánto vale en esta edad? Cuanto vale en esta edad parece tener 40 años. El traje, el uso, los modales son solo adecuados a gentes de esta edad. De Ninon se estima la madurez, no la confusa juventud. Domina la centuria Descartes, vestido a la española, de negro. Se busca doquier la razón e interesa más que nada la teología. Jesuitas contra Jansenio. Pascal, el niño genial, es genial porque anticipa la anciandad de los geómetras. El Sol, 9 de junio de 1927. Segunda parte. Todo gesto vital o es un gesto de dominio o un gesto de servidumbre. La tercera no se da. El gesto de combate que parece interpolarse entre ambos pertenece en rigor a uno u otro estilo. La guerra ofensiva va inspirada por la seguridad en la victoria y anticipa el dominio. La guerra defensiva suele emplear tácticas viles porque en el fondo de su alma el atacado estima más que a sí mismo al ofensor. Esta es la causa que decide uno u otro estilo de actitud. El gesto servil lo es porque el ser no gravita sobre sí mismo. No está seguro de su propio valer y en todo instante vive comparándose con otros. Necesita de ellos en una u otra forma. Necesita de su aprobación para tranquilizarle, cuando no de su benevolencia y su perdón. Por eso el gesto lleva siempre una referencia al prójimo. Servir es llenar nuestra vida de actos que tienen valor solo porque otro ser los aprueba o aprovecha. Tienen sentido mirados desde la vida de este otro ser, no desde la vida nuestra. Y esta es, en principio, la servidumbre. Vivir desde dentro, no desde sí mismo. El estilo de dominio, en cambio, no implica la victoria. Por eso aparece con más pureza que nunca en ciertos casos de guerra defensiva que concluyeron con la completa derrota del defensor. El caso de Numancia es ejemplar.
Los numantinos poseen una fe inquebrantable en sí mismos. Su larga campaña frente a Roma comenzó por ser de ofensiva. Despreciaban al enemigo y, en efecto, lo derrotaban una y otra vez. Cuando más tarde, recogiendo y organizando mejor sus fuerzas superiores, Roma aprieta a Numancia. Esta, se dirá, toma la defensiva, pero propiamente no se defiende, sino que más bien se aniquila, se suprime. El hecho material de la superioridad de fuerzas en el enemigo invita al pueblo del alma dominante a preferir su propia anulación, porque solo sabe vivir desde sí mismo y la nueva forma de existencia que el destino le propone, servidumbre, le es inconcebible, le sabe a negación del vivir mismo, por lo tanto, es la muerte. En las generaciones anteriores, la juventud vivía preocupada de la madurez, admiraba a los mayores, recibía de ellos las normas en arte, ciencia, política, usos y régimen de vida, esperaba su aprobación y temía su enojo. Solo se entregaba a sí misma a lo que es peculiar de tal edad, subrepticiamente y como al margen. Los jóvenes sentían su propia juventud como una transgresión de lo que es debido. Objetivamente se manifestaba esto en el hecho de que la vida social no estaba organizada en vista de ellos. Las costumbres, los placeres públicos habían sido ajustados al tipo de vida propio para las personas maduras y ellos tenían que contentarse con las zurrapas que éstas les dejaban o lanzarse a la calaverada. Hasta en el vestir se veían forzados a imitar a los viejos. Las modas estaban inspiradas en la conveniencia de la gente mayor. Las muchachas sonaban con el momento en que se pondrían de largo. Soñaban con el momento en que se pondrían de largo, es decir, en que adoptarían el traje de sus madres. En suma, la juventud vivía en servidumbre de la madurez. El cambio acaecido en este punto es fantástico. Hoy la juventud parece dueña indiscutible de la situación y todos sus movimientos van saturados de dominio. En su gesto transparece bien claramente que no se preocupa lo más mínimo de la otra edad. El joven actual habita hoy su juventud con tal resolución y denuedo, con tal abandono y seguridad que parece existir solo en ella. Le trae perfectamente sin cuidado lo que piense de ella la madurez. Es más, ésta tiene a sus ojos un valor próximo a lo cómico. Se han mudado las tornas. Hoy el hombre y la mujer maduros viven casi azorados, con la larga impresión de que casi no tienen derecho a existir. Advierten la invasión del mundo por la mocedad como tal y comienzan a hacer gestos serviles. Por lo pronto, la imitan en el vestido. Muchas veces es sostenido que las modas no eran un hecho frívolo, sino un fenómeno de gran trascendencia histórica, obediente a causas profundas. El ejemplo presente aclara con sobrada evidencia esa afirmación. Las modas actuales están pensadas para cuerpos juveniles y es tragicómica la situación de padres y madres que se ven obligados a imitar a sus hijos e hijas en lo indumentario. Los que ya estamos muy en la cima de la vida nos encontramos con la inaudita necesidad de tener que desandar un poco el camino hecho como si lo hubiésemos errado y hacernos, de grado o no, más jóvenes de lo que somos. No se trata de fingir una mocedad que se ausenta en nuestra persona, sino que el módulo adoptado por la vida objetiva es el juvenil y nos fuerza a su adopción. Como con el vestir acontece con todo lo demás, los usos, placeres, costumbres, modales, están cortados a la medida de los efebos. Es curioso, formidable, el fenómeno, e invita a esa humildad y devoción ante el poder, a la vez creador e irracional, de la vida que yo fervorosamente he recomendado durante toda la mía. Nótese que en toda Europa la existencia social está hoy organizada para que puedan vivir a gusto solo los jóvenes de las clases medias. Los mayores y las aristocracias se han quedado fuera de la circulación vital, síntoma en que se anudan dos factores distintos, juventud y masa, dominantes en la dinámica de este tiempo. El régimen de vida media se ha perfeccionado, por ejemplo, los placeres, y en cambio las aristocracias no han sabido crearse nuevos refinamientos que las distancien de la masa. Solo queda para ellas la compra de objetos más caros,
pero del mismo tipo general que los usados por el hombre medio. Las aristocracias desde 1800 en lo político y desde 1900 en lo social han sido arrolladas, y es ley de la historia que las aristocracias no pueden ser arrolladas sino cuando previamente han caído en irremediable degeneración. Pero hay un hecho que subraya más que otro alguno este triunfo de la juventud y revela hasta qué punto es profundo el trastorno de valores en Europa. Me refiero al entusiasmo por el cuerpo. Cuando se piensa en la juventud, se piensa ante todo en el cuerpo, por varias razones. En primer lugar, el alma tiene un frescor más prolongado, que a veces llega a honrar la vejez de la persona. En segundo lugar, el alma es más perfecta en cierto momento de la madurez que en la juventud. Sobre todo, el espíritu, inteligencia y voluntad es, sin duda, más vigoroso en la plena cima de la vida que en su etapa ascensional. En cambio, el cuerpo tiene su flor, su acmé, decían los griegos, en la estricta juventud, y viceversa, decae infaliblemente cuando ésta se transpone. Por eso, desde un punto de vista superior a las oscilaciones históricas, por decirlo así, bajo la forma de la eternidad, es indiscutible que la juventud rinde la mayor delicia al ser mirada y la madurez al ser escuchada. Lo admirable del mozo es su exterior, lo admirable del hombre hecho es su intimidad. Pues bien, hoy se refiere el cuerpo al espíritu. No creo que haya síntoma más importante de la existencia europea actual. Tal vez las generaciones anteriores han rendido demasiado culto al espíritu y, salvo Inglaterra, han desdeñado excesivamente a la carne. Era conveniente que el ser humano fuese amonestado y se le recordase que no es solo alma, sino unión mágica de espíritu y cuerpo. El cuerpo es por sí puerilidad. El entusiasmo que hoy despierta ha inundado de infantilismo la vida continental, ha aflojado la tensión de intelecto y voluntad en que se retorció el siglo XIX, arco demasiado tirante hacia metas demasiado problemáticas. Vamos a descansar un rato en el cuerpo. Europa, cuando tiene ante sí los problemas más pavorosos, se entrega a unas vacaciones. Brinda elástico el músculo del cuerpo desnudo detrás de un balón que declara francamente su desdén a toda trascendencia, volando por el aire, con aire en su interior. Las asociaciones de estudiantes alemanes han solicitado enérgicamente que se reduzca el plan de estudios universitarios. La razón que daban no era hipócrita. Urgía disminuir las horas de estudio porque ellos necesitaban el tiempo para sus juegos y diversiones, para vivir la vida. Este gesto dominante que hoy hace la juventud me parece magnífico. Solo me ocurre una reserva mental. Entrega tan completa a su propio momento es justa en cuanto afirma el derecho de la mocedad como tal, frente a su antigua servidumbre. Pero, ¿no es exorbitante? La juventud, estadio de la vida, tiene derecho a sí misma, pero a fuer de estadio va afectada inexorablemente de un carácter transitorio, encerrándose en sí misma, cortando los puentes y quemando las naves que conducen a los estadios subsecuentes. Parece declararse en rebeldía y separatismo del resto de la vida. Si es falso que el joven no debe hacer otra cosa que prepararse a ser viejo, tampoco es parvo error eludir por completo esta cautela. Pues es el caso que la vida, objetivamente, necesita de la madurez. Por lo tanto, que la juventud también la necesita. Es preciso organizar la existencia. Ciencia, técnica, riqueza, saber vital, creaciones de todo orden, son requeridas para que la juventud pueda alojarse y divertirse. La juventud de ahora, tan gloriosa, corre el riesgo de arribar a una madurez inepta. Hoy goza el ocio floreciente que le han creado generaciones sin juventud. Mi entusiasmo por el cariz juvenil que la vida ha adoptado no se detiene más que ante este temor. ¿Qué van a hacer a los 40 años los europeos futbolistas? Porque el mundo es ciertamente un balón, pero con algo más que aire dentro. El Sol, 19 de junio 1927. Termina La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, Juventud.